tema ambiental es clave. Pues es que por donde uno le busque, aquí está presente ya, ¿no? La fauna y la flora ya ahí ya va ligado a la historia de esta civilización. Pero también hay que tratar de despejar aspectos que para ustedes hoy va a ser importante, ¿no? Este compartir. Y como yo les decía al principio, se ha estudiado mucho esta zona, son más de 100 años de investigaciones. Si yo me pusiera a hacer un recorrido desde 1700, que vino un fraile, pues imagínense, nos alargaríamos mucho. Pero de todos modos, la civilización tiene unos orígenes, porque eso es lo que ha buscado la arqueología. Porque uno habla y habla y dice, pero bueno, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo pudo finalizar? Entonces siempre hay que tener en cuenta esos 4 periodos que desde la arqueología pues los organizaron. Entonces, quien va a lograr obtener un dato importante en eso es una prueba científica llamada carbono 14. Entonces, el carbono 14 es una muestra que se toma a los hallazgos que hay en las tumbas. No en todas pues se logró hacer ese trabajo, y es retirar lo que está orgánicamente ahí, si es carbón, si es semillas, si llegan a haber restos óseos. Minuciosamente se recuperan, se recolectan y se llevan a un laboratorio, y esa muestra de carbono 14 es la que permite poner en una datación por tiempo cuánto ha pasado, ¿sí? Para saber qué antigüedad se tiene. Entonces estos arqueólogos ¿Sobre cualquier material? sobre la piedra no lo hay. El carbono 14 no puede datar roca, no puede, solo lo orgánico. En este caso lo que más ayudó fue el carbón vegetal que se halló en unas tumbas. Pero entonces, si aquí se halló carbón vegetal, se lleva al laboratorio y da una antigüedad, pues no hay otra, hay que asociar ese hallazgo con la elaboración de la escultura. O sea, debía ser del mismo tiempo, ¿no? Puede haber un margen de error, pero pues no hay de otra, que es difícil. El padre lo decía, yo me quedé perdido cuando traté de buscar a mis bisabuelos, y mi mamá ya casi no me dio razón. Y a mis tatarabuelos menos. Y yo creo que a todos les va a pasar igual, no sabemos. Mi apellido es Ñáñez, pero yo sé que mi bisabuelo se llamaba Lorenzo Ñáñez. Ya nadie me supo decir cómo se llamaba mi bisabuelo. Y no estamos hablando de muchas generaciones. Entonces esto también se quedó perdido en el tiempo, pero lo que ha hecho el carbono 14 es tratar de ubicar esa antigüedad. Entonces, en los estudios científicos de San Agustín, de Iznos, de Salado Blanco, se recopilaron esas muestras de carbón vegetal que se obtuvieron en algunas tumbas, y llevadas al laboratorio pues dio algo sorprendente y pues fascinante, porque las tumbas con estatuaria así monumental se ubicaron en un espacio de tiempo que surge a partir del 200 antes de Cristo al 800 después. Sumado esos dos, se da una tradición cultural de unos 1000 años. Perduraron elaborando tumbas monumentales con estatuaria así también monumental. Pero como las muestras de carbón vegetal también se obtuvieron en el Alto de Lavapatas, en San Agustín, de ahí se obtuvo la fecha más antigua. Entonces esa fecha más antigua la dio un fogón que se halló intacto, no había sido alterado por huaqueros, y de ahí ese carbón vegetal se lleva a un estudio de centros nucleares en Estados Unidos, y dio una antigüedad de 3300 años antes de Cristo. Y como no se halló otra fecha, pues no hay nada que hacer. La arqueología empieza a caminar desde ahí y toma ese primer periodo desde los 3300 antes de Cristo y lo lleva a los hallazgos que hay hasta el 1000 antes de Cristo. O sea, toma unos 2300 años, los toma como un periodo arcaico que fue de cazadores, recolectores que habían emigrado por el norte, por el estrecho de Bering posiblemente, pues no es camisa de fuerza decir que fue por ahí, pero pues por estar más hacia el centro, Centroamérica, pues la migración pudo darse por ese momento, por ese estrecho.
y de tantas migraciones, esta pues pudo ser una de esas. No se sabe de dónde vino, o sea, eso es lo complicado, pero y lo fascinante y hasta donde llegaron, ¿no? Entonces, ese primer periodo, pues como no hay mucho que hablar, lo toma la arqueología como cazadores recolectores, que eran nómadas y no eran muchos, porque pues en las evidencias científicas casi no aparece grandes hallazgos y fechas de ese tiempo. Ya avanzadas las investigaciones, pues viene a cambiar la cuestión del 1000 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Ya se ve un cambio porque los hallazgos muestran que ya hay vivienda, que hay vestigios donde hubo malocas o como le queramos llamar, malocas, chozas, y ya también hay cerámica, ya se ve que hubo cultivo, ya hay agricultura, ya hay metates o aparecen las piedras, las manos de moler que muchas se utilizan hoy en día en las casas. Entonces eso ya es un segundo periodo. Y ese periodo la arqueología lo denomina como formativo, un periodo de sedentarismo ya. Mire de dónde arranca la historia, esto no es de ahora nomás. Y entonces ese periodo formativo pues va dándole espacio y avance a una cultura como es esta. Pero el auge y el esplendor es en lo que yo ya mencioné, que fue por donde empecé. 200 a 800 después, las tumbas, todas las que están dentro del inventario de los parques arqueológicos, como hoy en día se llaman, no se salen de ahí. Ese fue el tiempo, según la arqueología, basados en carbono 14. Y se llama clásico regional, porque fue un momento de unas clases sociales que se dio en toda una región. No fue solamente aquí, entonces hubo una ocupación simultánea de sitios. Por eso hay un cementerio en San Agustín, por eso está aquí, por eso está el Alto de las Piedras, por eso para la Ciénaga Grande hay, por eso acá bajando para el Mondellal hay un sarcófago, aquí en Primavera, en la finca del padre Pedro Macías, hay un cementerio indígena. Hay una ocupación simultánea de sitios. Por acá hay otros hallazgos que no han sido explorados. O sea, esta civilización avanzó muchísimo y creció bastante. Entonces esa ocupación simultánea desde la antropología se ha propuesto que la clase social o la forma en que estuvieron ellos organizados fue por cacicazgos, ¿sí? Entonces yo trato de comparar como que si yo fuera el presidente de la vereda Ídolos y yo tengo mis estatutos, la gente acude a mí, tenemos nuestras actividades, tenemos la misma ideología de la vereda Huacas, pero yo con el presidente de Huacas ya hay cosas que yo no las puedo hacer porque le respeto su comarca, su área, su jurisdicción. Así mismo sucedió acá, de acuerdo, así en palabras como más sencillas con esta civilización. ¿Por qué la antropología dice eso? Si eso no hubiera sido así, aquí no hubiera una escultura así de grande, porque no hubiera habido un privilegio y como una élite. Entonces, ¿cómo le iban a hacer a alguien que no tenía esos privilegios una escultura así de grande? Y solo los de San Agustín, si hablamos hoy del pueblo, ¿no? ¿Por qué está el doble yo en el Alto de las Piedras? Uno diría, y allá también en San Agustín. No debió ser así si hubiera habido un mandato desde allá que rigiera a todos los demás. La dirección o la clase social se dio fue por cacicazgos que estaban delimitados en las regiones, y es fascinante cuando haciendo el estudio arqueológico ellos van haciendo sondeos de pozo y cuando se van acercando a un cementerio indígena ahí como que desaparece todo vestigio, como si hubiera habido un límite que demarcara que ese territorio ya es del que le sigue, pero sin embargo compartían la misma ideología porque pues vemos características iguales en la estatuaria. Entonces el municipio de Iznos, hoy en día pues llamado así, alberga la mayor cantidad de estatuaria femenina. Se han referenciado 7 esculturas que no sucede en San Agustín. Se atreven a decir que ese hallazgo no es una casualidad, sino que hasta cierto momento del tiempo el poder era ejercido y era ejecutado por mujeres, pero que en algún momento empezó a variar
y terminó siendo asumido por los hombres, que lo deja ver más las representaciones que hay allá en San Agustín. Y aquí pues tenemos una de esas damas, de esas mujeres, ¿no? ¿Cómo está ataviada? ¿Cómo está vestida? Tiene una falda horizontal, las pulseras y el collar, pues eso no es de un uso común, ¿no? Eso no es de un uso como para irse a coger café, no era, ¿no? Sino que era para salir a la fiesta que estaba en ese momento, ¿no? O sea, uno se viste bien y se perfuma y se arregla bien pues cuando el momento es especial. Lo mismo debió suceder con la dama aquí presente, ¿no? Se debió revestir, ponerse sus adornos para un momento de ritualidad. La posición de las manos se ha asumido como de poder, siempre van como hacia la fuente de vida que es el vientre, lo que la hace ya ser antroposomorfa, antropo hombre, somorfo mujer, hombre, antropo hombre, somorfo animal, perdón. Entonces la mezcla es por los colmillos, ¿no? Ahí ya van a aparecer los colmillos. Entonces es una mujer que está mezclada con un tipo de animal, que por los colmillos pues siempre se va a asociar a la representación del jaguar, que es por excelencia el felino pues más importante presente en el territorio, ¿no? La Amazonía y todo eso. La escultura ha sufrido unos cambios a través del tiempo. Originalmente debió estar así, enterrada por la mitad, custodiando la tumba profunda que tenía unos 4 metros. Luego, por ser tierra de relleno, pues se fue de lado, por eso el cambio del color. Y por allá en 1993, 92, la sacaron completamente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La hizo sacar, dejando 1,5 metros oculto, que es el zócalo que uno se le llama. Y pues queda expuesto en 4 metros con 30 centímetros después. La elaboración es planimétrica. El artista lo que hace es tomar toda la cantidad, porque ahí no hay partes añadidas, y darle uso completamente a la roca. Sabía aprovechar las bondades de la misma naturaleza, ¿no? No se ve por ningún lado que la roca haya sido desperdiciada. No se ve que un artista o un escultor hubiera considerado que me está quedando mal, la parto y la desecho. No hay. Se han hallado basureros cerámicos bastantes, pero basureros de roca volcánica nunca. Entonces es espectacular eso también, ¿no? Valorar la roca como tal, tal vez era hoy en día como valorar un metal preciado, el oro, no sé, la plata, porque es que tampoco no iba a perdurar por siempre. Entonces, la manera de esculpir